enciende la cámara. Sí, doctor, vamos a empezar con la exposición. Ok, preséntate, por favor. Mi nombre es Daniela Beltrán. Bueno, mi grupo y yo vamos a presentarles el paper que hemos elegido. El título es Evaluación del desempeño de prueba rápida POC para clamidia y gonorrea. Siguiente, por favor. Bueno, este artículo fue publicado en JAMA Network Open en el año 2020. Y bueno, como sabemos, actualmente han habido aumentos importantes en las tasas de infecciones de transmisión sexual. Como ocurre en este caso en específico sobre el artículo, que es la infección por clamidia trachomatis y Neisseria gonorrea. Se ha visto que desde el 2013 la tasa de infección por clamidia ha ido aumentando en un 25%, mientras que la tasa de infección gonocócica también ha aumentado en un 74%. Estos aumentos en las tasas de infecciones han ocurrido incluso a pesar de la disponibilidad que tenemos actualmente de herramientas diagnósticas moleculares que son altamente específicas y sensibles. Y bueno, el aumento principalmente lo que puede producir es también, aparte de tener esta infección de transmisión sexual, aumentar la probabilidad por una transmisión por el VIH. También las pacientes tienen un potencial riesgo a aumentar tasas de enfermedad pélvica inflamatoria y también existe probabilidad de infertilidad por factor tubárico, sobre todo en las mujeres que no llevan un tratamiento. Por lo que el objetivo principal del artículo es evaluar el rendimiento clínico de un ensayo de diagnóstico molecular en el punto de atención, a lo cual el artículo denomina POC, el cual fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, que es la FDA, para la detección de estas dos patologías. Con respecto a la población, el estudio incluyó a 2.791 participantes, de las cuales 5 se retiraron y 341 fueron excluidas. Estas exclusiones se debieron sobre todo a la inelegibilidad, en el caso de una recolección incorrecta de la muestra, en un almacenamiento inadecuado también de la muestra, de una prueba incorrecta o de un resultado no válido del nuevo ensayo POC, ¿no? Entonces, de los participantes que quedaron, que fueron 2.445, comprendían 1.523 mujeres con una mediana de edad entre 17 a 37 años, en promedio 27, que vendría a representar el 53.6% de la población, y 922 hombres que tienen una mediana de edad entre 17 a 41 años, que en promedio fue 29, que vendría a representar el 33.4%. Bueno, continuando con la exposición en cuanto a la metodología, este estudio, mi nombre es Jorge Sabino Álvarez Flores. En cuanto a este estudio, se trata de un estudio de comparación transversal, prospectivo, no intervencionista. En se tuvo el consentimiento de los participantes, ¿no? Se excluyeron a aquellos que estuvieron en pleno tratamiento con antibióticos efectivos contra la clamidia y la gonorrea durante 28 días. Se pidió que la recolección en cuanto a las mujeres, 4 hisopados vaginales, 3 de muestras, estas fueron para la amplificación por medio de la amplificación de ácido nucleico, el NAT, y la otra muestra se recolectó para el Bing's Health, ¿no? Que también se le denomina el punto de atención, ¿no? Luego, en cuanto a los varones, también se les pidieron 4 muestras por medio de la muestra de orina. El primero para el nuevo ensayo, que es el POC o punto de atención, y los otros 3 fueron para el NAT, ¿no? La prueba de amplificación de ácido nucleico. Y toda esa recolección de muestras del hisopado fueron de manera aleatoria. En cuanto a la sensibilidad y la especificidad del POC, se realizó mediante la prueba del Q, que observamos, de Q de Cochrane para el control de muestras pareadas, y la prueba de Wilcoxon para evaluar las diferencias por pares. Y la prueba de regresión logística y la exacta, ¿no?, de Fisher, que determinan la recolección de muestras hisopados en el lugar de estudio, ¿no?
por el médico o la paciente, o la presencia o ausencia de síntomas que se asoció al rendimiento del nuevo ensayo. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Diego Cáceres. Continuando con lo que viene a ser los resultados, vamos a hacer la evaluación de estas dos tablas, ¿no? En donde vamos a ver tanto el rendimiento de este ensayo, donde vamos a hacer la evaluación de esta prueba molecular también, que es el Bing's Health, utilizado en este caso en mujeres con unas muestras de torunda vaginal para la detección tanto de clamidia y gonorrea en comparación con el estado de infección compuesto, ¿no? Vamos a ver que estos resultados finales fueron ajustados, ¿no?, a estas variables con pacientes que tenían sintomatología y pacientes que no tenían sintomatología. En este caso de la clamidia podemos ver que la prueba fue un punto más específica y también tenía un valor predictivo negativo, más alto. Esto quiere decir que si es que la prueba salía negativa, podríamos fehacientemente decir que la paciente no cursaba con la enfermedad, no presentaba clamidia. En el caso de la gonorrea, vemos que en este caso ya también la sensibilidad y el valor predictivo negativo tuvieron un 100%. Es así que decimos que si es que la prueba resultaba negativa, quiere decir que el paciente no presentaba la enfermedad y era un despropósito pedirle otro tipo de prueba adicional, ¿no? Concluyendo de esta tabla, podemos decir que la sensibilidad del nuevo ensayo POC, utilizando esta prueba molecular Bing's con las muestras de torunda vaginal, no fue significativamente diferente, ¿no?, de la estimación de rendimiento calculadas para lo que viene a ser la prueba de amplificación de lo que son los ácidos nucleicos, que en este caso vendría a ser la prueba control, ¿no?, o el estándar para el diagnóstico de tanto clamidia y lo que es la gonorrea. En la tabla número 3, ya en este caso en los pacientes de carácter masculino, vamos a ver que va a ser la misma metodología, pero lo que va a cambiar va a ser la muestra, ¿no? En este caso va a ser la orina masculina. Y como vemos en el primer apartado, en lo que es clamidia, la prueba, los resultados van a ser más específicos, ¿no?, con un 99.3% y un valor predictivo negativo con un 28.9%, ¿no? Esto quiere decir que hasta hay un equilibrio si sale tanto positivo o negativo para el diagnóstico, en este caso de clamidia. Y en lo que es la gonorrea hay una especificidad del 100% y un valor predictivo del 100%, diciéndonos de la misma manera que si sale positivo, va a presentar la enfermedad, ¿no?, o va a presentar el gonococo en este caso. Concluyendo de esta tabla, podemos decir que la sensibilidad de orina masculina usando el nuevo ensayo POC, en este caso con la prueba de Bing's, fue más baja que las pruebas de laboratorio, que fueron todas del 99% a más, ¿no? Acá hace la observación en este caso, por ejemplo, de clamidia, que fue del 92.5% en este caso, ¿no? En conclusión, podemos decir que si bien este ensayo POC fue de alta precisión para lo que es la detección de Clamidia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae, encamina la identificación temprana de dichas infecciones, ¿no?, con lo cual se tendría una capacidad de brindar resultados el mismo día, ya que la ventaja de esta prueba Bing's, aparte también de ser molecular, al igual que el gold estándar, nos va a dar los resultados a los 30 minutos de ser procesada la muestra, a comparación que del gold estándar, que por lo general demora 1 o 2 días en darnos el diagnóstico. Esto con el fin de que, por lo general, a estos pacientes que en el descarte con el NAT se les da un tratamiento antibiótico preventivo, ¿no?, antes de digamos, de tener resultado. Es por ello que, digamos, se puede optar por esta medida del Bing's para así reducir la exposición innecesaria a algunos antibióticos, ¿no?, por parte de los pacientes. Eso sería, doctor, la conclusión, ¿no?, de nuestra investigación. Gracias. Bien, perfecto. 8 minutos con 28, muy bien con relación al tiempo. Nos va a dar chance unos minutos de preguntar algunas cosas. A ver, algunas consideraciones especiales. La primera, muy bien presentado. Fíjense ustedes que en una sola lámina pudieron presentar todo. Hay que cuidar algunas cosas en ciencias, como los nombres propios de los géneros. Recuerden que clamidia como género se escribe como lo tienen abajo, CHLAMYDIA, ¿ok? Esa es la forma, porque estamos hablando de un género, ¿verdad? Y en todo caso, trachomatis es la especie. Siempre el género va en mayúscula, la especie va en minúscula. Recuerden ustedes que gonorrea, pues podríamos llamarla gonorrea, pero realmente su género es Neisseria con doble S, y gonorrhoe se dice no gonorrhoeae, sino gonorrhoe.
es la forma de pronunciarlo. Igual que trachomatis, en vez de trachomatis, es trachomatis. Ok, perfecto. En relación a eso, otra cosita que les iba a comentar es, a ver, uno del grupo que me conteste, de los que no haya hablado, ¿qué es eso de que el método NAT es un método de amplificación del ácido nucleico? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Uno de los del grupo que no, si quieres ponme la primera diapositiva donde están los nombres de ustedes, por favor. Perfecto. A ver, ¿qué me dice Jules? Ajá, pero ¿qué es eso de amplificación del ácido nucleico? ¿Qué significa? Vamos a ver qué me dice Carmen. Según lo que entendí, doctor, lo mismo que dijo mi compañero, o sea, según al ADN podemos identificar lo que es a nivel genético el agente causal. De los que quedan, ¿quién me dice algo diferente? ¿Qué es la amplificación del ácido nucleico? ¿Qué significa eso de los que quedan allí en el grupo? Incluso los que hablaron. A ver, Yarami Alvarado. Doctor, se entiende que es un diagnóstico que se utiliza para detectar la presencia del material genético, sea ADN o ARN, ¿no? De bacterias o virus. ¿Y qué es amplificación del ácido nucleico? Doctor, la amplificación del ácido nucleico vendría a ser en sí aumentar la cantidad del material genético que está presente ya en la muestra para sacar y copiar el ADN y el ARN, ¿no? que se va a encontrar en la misma muestra. En sí es aumentar la cantidad del material genético. Gracias, eso es. Ok, quiere decir que cuando ustedes toman una muestra, ¿verdad? Así sea poca la cantidad de la gente que ustedes van a investigar, con muy pocas secuencias de los nucleótidos que conforman o alguna de las cadenas del ADN, en el caso de que sea un agente de doble cadena de ADN, ¿verdad? Ustedes van a poder hacer una amplificación de ese ácido nucleico y a través de un mecanismo que se llama PCR en tiempo real, ustedes van a poder hacer, o reacción en cadena de la polimerasa, van a poder generar múltiples copias. Por eso es que se habla de amplificación. Van a poder ampliar ese material genético, que es lo que va a ayudar finalmente a generar millones de copias y poder finalmente, a través de una acción de una polimerasa en cadena, generar nuevas cadenas que son los que, en definitiva, son los que van a dar finalmente, a través de una reacción específica y a través de una mezcla de algunos agentes, va a dar la positividad o la negatividad del resultado como tal. Entonces, ¿qué ventaja tiene este sobre el POC? ¿Quién me dice del grupo? Doctor Vaca Guevara, la principal ventaja de esta prueba rápida POC es principalmente el tiempo, ¿no? Ya que en este estudio lo que se identifica es que los pacientes prefieren esperar de 20 a 30 minutos que esperar 1 o 2 días para el resultado y regresar para recibir un adecuado tratamiento. Esa es la principal diferencia. De ustedes, ¿quién averiguó un poquito más y me dice si esa prueba se hace acá en el Perú? Doctor, leímos de que se ha intentado hacer estudios de comparación con esta prueba, pero no ha sido muy aplicada porque se ha visto que la sensibilidad y especificidad no es segura, ¿no? Según un estudio que leímos era de 40 a 60%. Entonces aún la supera el NAT, ¿no? Para poder dar el diagnóstico adecuado. Aunque si tú ves los resultados de esta, realmente la sensibilidad es muy parecida, excepto en varones, ¿verdad? Que fue lo que ustedes presentaron allí. En todo caso, una de las desventajas que yo podría ver es falta de personal entrenado, falta de recursos para hacerlo, tal vez no es tan económico como el otro, que tampoco es que es barato, y que no te ofrece mayores ventajas con relación, es decir, cuando ustedes ven
no hay significancia estadística entre una y otra, y que la otra ya está montada y ya está calibrada para nuestro medio, etc. Muy bien, está perfecto. Vamos a darle chance, vamos a detener aquí y vamos a darle chance al grupo 2. Gracias, muchachos. El grupo 2 puede ser el grupo de... Ya les digo quién fue el segundo grupo que me entregó acá. El que acaba de hablar es el de Indira. Vamos a hablar Karen Guillén. Está bien, doctor, deme un minutito para proyectarlo. Seguro, Karen. Mientras ellos van preparándose, les voy a comentar algo. Si ustedes vieron, yo les pasé la sábana de datos de todas sus calificaciones. Claro, con alguna sorpresa, pues me di cuenta de que muchas de las calificaciones, tanto de las prácticas, como yo les había dicho, no, es decir, están para hacer prácticas, las veo muy bajas. Algunas, no todos, ¿verdad? Y los que están un poco más altos, están todos bastante parejos. Notas de 17, 18, 16 máximos, por una parte. Y por la otra, por supuesto, siempre deja un sinsabor los resultados de la prueba de la evaluación escrita, ¿no? Porque, bueno, como les dije, todo estaba allí. Es decir, no había más que hacer la interpretación de lo que ya estaba dado en clase. Este segundo periodo va a ser un poquito más complicado, en el sentido de que ustedes van a tener que leer algunos materiales extras, es decir, va a haber preguntas de materiales extras que obligatoriamente tienen que leer a su debido momento. Yo les voy a hacer llegar las bibliografías, pero tienen que leer, y eso va a ser un poco más complicado esto, así que para el segundo aporte no se conformen exclusivamente con la lectura de las clases, que son una guía muy, muy importante, sí, pero no va a ser lo único que va a ser evaluado. Entonces, eso. En tercer lugar, bueno, los felicito porque en investigación formativa lograron calificaciones importantes. Yo aproveché en investigación formativa de darles una mano y evaluar no solamente la responsabilidad de la entrega de todos los, digamos, de todas las actividades que yo les solicité, sino que al mismo tiempo hubo un margen de aproximadamente casi 5 puntos que fue sacado de las participaciones de todos ustedes, de las preguntas, de los interrogatorios, e incluso de sus llegadas a tiempo a las clases. ¿Ok? Realmente eso lo iba a hacer en una columna aparte, que se llamaba participación en clase, pero el porcentaje que les podía dar allí era mucho menos que lo que de repente les iba a generar un puntaje extra dentro de investigación formativa. Entonces aproveché de considerar todas esas participaciones que ustedes tuvieron dentro del grupo de investigación formativa. ¿Ok? Y la responsabilidad social tuvo que ver con el video. No todos los videos estaban perfectos, así que las notas están bastante parejas. Sin embargo, hay algunas cositas que se consideraron. Creo que para los próximos videos, que seguramente ustedes van a tener que hacer otra tarea de responsabilidad social para este segundo aporte, pero este se los adelanto que va a ser en cáncer, pero de mama. Vamos a trabajar con cáncer de mama. Vamos a tratar de que no sea al final. Vamos a tratar de entregarlo una semana antes del examen final, de manera que me dé mucho más tiempo para hacer la corrección respectiva, por una parte, y por la otra, las consideraciones necesarias por si acaso tienen que hacer algunas correcciones en los videos. ¿Ok? Otra cosa que les quiero decir es que traten de no hacerme copia y pega de videos, por ejemplo, en la lengua, en el quechua, por ejemplo, en quechua. Traten de no hacerme copia y pega porque, claro, evidentemente para mí eso sería un plagio, y al ser un plagio, pues la calificación es 0. Al menos que ustedes es decir, lo hagan saber dentro del video que fue tomado de tal página o de tal sitio o con la autorización de, etcétera, ¿no? Pero lo ideal es que lo logren hacer ustedes. Si ninguno de ustedes en el grupo habla quechua, pero
quiere que su mensaje, ahora si sea un corto del mensaje, llegue a una población adicional del Cusco, pues no importa, pueden buscarse a alguien que hable quechua perfectamente y ustedes hacen la diagramación, pero que se vea que es algo que es trabajo de ustedes, no algo que es una copia de, porque, como les digo, para mí es muy fácil pecharlos con 0, porque yo lo puedo calificar como plagio. Igualmente, en las diapositivas que colocaron para los videos, traten de ser un poco más originales, traten de, no sé, se me ocurre hacer una mini entrevista rápida, por ejemplo, de una pregunta muy específica a gente de la comunidad en la calle, y arrancan el video posterior a eso, o le dan respuesta a esas cosas que la gente no supo, o a mitos y verdades, mitos y realidades. Una mini entrevista, por ejemplo, a un docente de un área que conozca de esto, por decirles algo, o algún médico especialista, qué sé yo. Es decir, ustedes pueden hacer muchas cosas, no necesariamente es un video con láminas hechas y que sea muy estático. O sea, me gusta que haya una creatividad importante. Hay algunos de ustedes que lo hicieron muy bien, otros que tienen algunas fallas, pero algunos tenían fallas de fondo. Algunos lo hicieron muy bien en la forma, pero los fondos, en el fondo, faltaban cosas. O al revés, otros lo hicieron muy bien en el fondo, era muy buena la información, pero a la vez, tal vez en la forma no llegaba de la manera como yo hubiera querido que llegara. Entonces, pero sin embargo tuvieron buenas calificaciones allí también, lo cual hizo que mucha gente que estaba muy falla en calificaciones llegara a calificaciones que les va a permitir salvar la materia. Les recuerdo que, se lo dije desde un principio, pero se lo vuelvo a repetir ahorita, yo tengo, es decir, yo puedo disponer de un tiempo a la semana para contestar algunas inquietudes, para conversar con algunos de ustedes, etcétera, previa cita, eso sí, previa cita para yo poder agendarme. Y con muchísimo gusto puedo conversar con ustedes unos minutos para saber un poco, pues, de sus inquietudes o de cómo les va o qué les puedo sugerir para que sus calificaciones mejoren, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, de eso se trata. En general, hubo gente que salió muy bien, los felicito. Hubo gente que salió regular, pero yo sé que van a salir mejor. Hubo gente que no les fue tan bien el examen, pero sin embargo sus calificaciones de investigación formativa dieron para llegar a promedios que son bastante aceptables y que van a poder recuperar en este segundo aporte. Si por mí todos tuvieran 20, realmente. Eso yo creo que es el deber ser de cualquier profesor, de que los alumnos no superen. Pero bueno, no todos podemos obtener la máxima calificación, pero sí les auguro a todos y les recuerdo que no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Ocúpense y les aseguro de que van a pasar la materia sin dificultad. Muy bien, vamos entonces con el grupo de Karen. Adelante. Por favor, enciende la cámara el que va a hablar y se presenta. Les recuerdo que tienen 15 minutos. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Doris Huiza Flores. Hola, Doris. Mi grupo y yo vamos a tocar un tema del paper. Como una introducción, doctor, va a ser importante este tema, ya que tenemos que saber qué es el POC, ¿no? El POC va a ser una prueba que nos va a ayudar a utilizar esa prueba de un punto de atención primaria, también puede ser secundaria o en domicilio, ¿no? Esto también nos va a poder, ¿por qué es importante? Porque nos va a ayudar a tener un resultado en cuestión de minutos, ¿no? Que va a ser de manera mucho más rápida, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Para poder dar tratamiento al paciente. Y también tener en cuenta que según la OMS estima, ¿no?, en 357 millones de casos de ITS, que va a ser muy importante tocar ese tema. Y también que la ITS va a ser responsable, ¿no?, de muertes tanto fetales, neonatales o de enfermedad pélvica inflamatoria, que esto a la larga nos va a dar un resultado, ¿no?, como un embarazo ectópico, un dolor crónico o también en casos de infertilidad. Nuestro paper titula Una precisión diagnóstica de los ensayos de EXPERT, que es para Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhea y oso, para Trichomona vaginalis. Esto va a ser en pruebas en puntos de atención entre mujeres jóvenes en Sudáfrica, que va a ser un estudio transversal, cegado y prospectivo.
Bueno, este estudio se ha realizado en Durban, que es una ciudad de Sudáfrica, que se ha realizado en un centro de salud primario, en el cual se ha tomado la muestra, ¿no? Desde mayo del 2016 hasta enero del 2017, en el cual la población fue de 247 mujeres, el cual tuvieron estas características, ¿no? Como mujeres no embarazadas, VIH negativos o de 18 a 40 años de edad, que asistían a los servicios de salud sexuales y reproductivos, y también la muestra que se ha tomado fue de hisopados vaginales. Bueno, este estudio es muy importante, ya que toma en consideración tres tipos de muestras. Por ejemplo, utiliza, ¿no? el estudio el PCR, que es el ENIPLEX 2, el STI-7 y también el EXPERT para Chlamydia trachomatis, el EXPERT para Neisseria gonorrhoeae y el OSOM para Trichomona vaginalis, que es una comparación entre estos tres tipos de estudios. También tener en consideración que sensibilidad, ¿no? Que sensibilidad nos va a ayudar a que la probabilidad de que la persona esté enferma, la especificidad, que la probabilidad de que una persona esté esté sana, y el valor predictivo positivo, que nos va a ayudar en cuanto a los resultados que van a dar positivos, nos va a ayudar a una probabilidad de que esté realmente enfermo, ¿no? Y el valor predictivo negativo, la probabilidad de que las personas que se han tomado esta muestra, que salgan negativos, van a estar realmente sanos, ¿no? Bueno, acá, teniendo en cuenta esta información, nosotros tenemos que en cuenta en el EXPERT para Chlamydia trachomatis, que la sensibilidad es un 100%, la especificidad ha salido un 97.6%, y el valor predictivo positivo de un 88.1%, y el valor predictivo negativo de un 100%, que ha sido las personas sanas, ¿no? Totalmente sanas. El EXPERT para Neisseria gonorrhoeae, la sensibilidad fue de un 100%, la especificidad de un 100%, el valor predictivo positivo de un 100% y el valor predictivo negativo de un 100%. En cuanto al OSOM para Trichomona vaginalis, fue en sensibilidad de un 75%, especificidad de un 100% y valor predictivo de un 100% y un valor predictivo negativo de un 99.2%, que son valores muy altos, ¿no? En la conclusión tenemos que tanto la prueba de EXPERT para Chlamydia trachomatis o Neisseria gonorrhoeae y la prueba como OSOM, que es para Trichomona vaginalis, tuvieron una sensibilidad y una especificidad totalmente, altas, ¿no? Que fueron altas. Y en la detección para Chlamydia, para gonorrea y para trichomoniasis, esto nos va a sugerir, ¿no? Que estas pruebas tienen un diagnóstico que van a ser una opción viable. También el cribado de este ITS van a tener un punto de detención que va a facilitar, ¿no? Tanto el diagnóstico y también el tratamiento oportuno y temprano, que es lo que mencionaba al inicio, ¿no? Que es lo que buscamos. El siguiente, por favor. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Alejandro Sebastián Fernández Sánchez. Voy a continuar con la segunda parte de la exposición. En esta parte vamos a realizar el análisis. Y para comenzar vamos a hablar sobre los posibles sesgos que hemos encontrado en el estudio. Lo hemos dividido en 4 principalmente. El primero, vamos a hablar de que existe un sesgo o posiblemente un sesgo de selección debido a que la muestra, que es de 247 mujeres, es bastante pequeña. Esto sumado a que, como ya mencionó mi compañera, el estudio se realizó en una sola clínica o en un solo sitio, puede limitar a que se pueda generalizar los resultados a otras poblaciones. El otro dato aquí vendría a ser que no es representativa. ¿Por qué no es representativa de la población general? Ya que las muestras fueron tomadas de mujeres que acudían a los servicios de ginecología de la clínica, dando como posibilidad de que estas sean mujeres con síntomas y estén enfermas. Esto puede afectar lo que son los patrones del valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Como segundo posible sesgo, mencionamos lo que es la metodología de toma de muestra, que no está exactamente descrita. Esto está más relacionado a que nosotros no hemos encontrado en el paper que haya una descripción detallada de cómo se ha realizado el hisopado y si han utilizado otro medio para transportarlo. De esta forma, esto
impide que se pueda reproducir este estudio en otros sitios, ¿no? Ahora, como tercer sesgo, hablamos sobre la no inclusión de mujeres embarazadas. Este vendría a ser un sesgo importante, ya que en este grupo de pacientes debería de realizarse la toma o diagnosticarse las ITS, porque ya estas enfermedades son responsables de las muertes fetales y neonatales. Y como cuarto tenemos la probabilidad de tener enfermos, o que la probabilidad de tener enfermos es más probable con el tipo de muestreo que realizaron. Es decir, que cuando se toman muestras en una población con síntomas, es más probable de encontrarlas enfermas, ¿no? Ahora, seguiremos con los pros que hemos encontrado en el estudio. Uno de ellos es el cegamiento del staff, ya que el staff de los que realizaron las pruebas para PCR, para el EXPERT y para el OSOM, estaban cegados, es decir, no sabían ni el resultado y tampoco sabían la data de la clínica de las mujeres participantes. Otro pro vendría a ser el escenario de los países medianos y bajos ingresos, ya que en este caso se está realizando en Sudáfrica, en un país donde hay bastante incidencia de lo que es ITS y también de VIH. El tercero vendría a ser la utilización del EXPERT, ya que esta prueba, según lo que hemos estado investigando, se está instalando en lo que es en nuestro país, pero para el diagnóstico de tuberculosis. Entonces, no se necesitaría en el futuro utilizar equipos o comprar equipos alternos, generando, digamos, más gasto a lo que es el sistema de salud que tenemos aquí, ¿verdad? Y el cuarto pro, lo cuarto vendría a ser que este estudio es parte de otro estudio un poco más grande donde se respetó el principio de beneficencia. Es decir, que se trata a la paciente y a la pareja con resultados positivos. Ahora, en la segunda parte de esta lámina, en la parte izquierda, que podemos apreciar unos cuadritos, vamos a observar, o es que nos hemos planteado un par de cálculos de escenarios ficticios de cómo sería en nuestra realidad peruana con valores de prevalencia que hemos encontrado en artículos de acuerdo a la enfermedad. En este caso, por ejemplo, en el primero fue tomado de un artículo que mencionaba la prevalencia de clamidia en el país con un 10%. En este caso, hemos observado que los valores predictivos positivos va de un 82.8% y el negativo de un 100%. En esta parte observamos que hay una variación del valor predictivo positivo, pero que aún está dentro de los intervalos de confianza, que podría mejorar si aumentamos, como ya mencionamos anteriormente, si aumentamos el tamaño de la muestra. Así que a pesar de que disminuye un poco este valor predictivo, sigue manteniéndose sobre 80, demostrando que es una buena prueba. Ahora, para la tabla de abajo hemos comparado hemos utilizado lo que es el OSOM y ajustándolo a una prevalencia de tricomona en un 27.5%. En este caso vemos que tiene esta prueba del OSOM, tiene una sensibilidad baja, pero que mantiene su valor predictivo positivo y valor predictivo negativo bastante alta. Entonces, comparado al estudio, no vemos que hay muchas diferencias, aún siguen siendo pruebas muy válidas, y en este caso, el EXPERT, la prueba EXPERT, se podría utilizar muy bien para lo que es el diagnóstico. Sin embargo, OSOM, para lo que es tricomona, solo se podría utilizar, o sería mejor utilizarlo para descarte o tamizaje, no tanto para el diagnóstico. Siguiente, por favor. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Leila Yulisa Franco. Como conclusiones del equipo, vamos a explicar sobre lo que es en sí, ¿no? Lo que es la importancia de la utilización de una prueba. Leila, por favor. Sí, doctor, mi cámara está prendida. Creo que está cargando. Ya, vamos a explicar sobre qué es la importancia de la utilización de lo que es una prueba point-of-core en lo que son los países de medianos y bajos ingresos, que va a ser la no recurrencia de estos pacientes, ¿no? Lo que es la consulta combinada, la falta de adherencia al tratamiento. Es por ello que la conducta de tratamiento en sí se va a basar en lo que es cubrir, ¿no? Lo que son los patógenos que van a poder producir los síntomas. Entonces, al no tener al tener una ausencia de estas pruebas rápidas o de las pruebas gold estándar, que serían como las pruebas
microbiológicas o los cultivos, que estos nos van a ayudar para el diagnóstico, pero lo malo es que estos van a tener o van a tender a demorar mucho tiempo, ¿no? Por lo que hay algunos pacientes que no van a volver a recurrir al consultorio o a la clínica porque van a demorar. Entonces, estos pacientes ya no van a tener un tratamiento, o también se les va a dar tal vez algunos tratamientos, pero van a ser inadecuados en estos pacientes. También vamos a ver que estos pacientes van a poder recurrir o van a regresar y van a tener síntomas de recurrencia en sí, ¿no? Entonces, es por eso que las altas cifras de sensibilidad y especificidad, lo que es el valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, así como lo que es la utilización de un equipo que ya está disponible en muchos centros, vamos a concluir como equipo que la instalación de estos equipos expert para clamidia y para Neisseria va a ser factible y va a ayudarnos a tomar buenas decisiones, ya que estos van a ser eficaces, van a realizarse en menos tiempo, también que van a tener una mayor precisión en el diagnóstico, ¿no? También con respecto a lo que es el Ozone para tricomonas se va a poner en consideración, ya que tiene una variación en los resultados en un escenario con cifras peruanas, como mi compañero ya le explicó. Entonces, esto no se va a utilizar como una prueba de diagnóstico, sino podríamos tomarlo como una prueba como un tamizaje en sí, se podría decir, doctor. Muchas gracias, eso sería todo. Gracias. Leila, ¿de qué revista tomaron ustedes este artículo? Leila. Doctor, cámara, por favor. Doctor, tomamos de la BMG. La cámara, por favor. Doctor, tomamos de la BMG. ¿De dónde? Enciende la cámara, Leila, por favor. Sí, doctor, está encendida, creo que demora en cargar. Ok. ¿De dónde la agarraron? Bueno, esta revista la sacamos en sí del PubMed y encontramos la revista en la BMG. ¿Qué es BMG? La revista BMG. ¿Cuál es? Que es British Medical Journal. Okay. ¿De qué año? Del 2018, doctor. Ok. Hay una cosa muy interesante que es la combinación. Casi todas las pruebas que ustedes van a ver, casi siempre van a estudiar Neisseria, es decir, el género Neisseria y el género Clamidia. Muchos. ¿Por qué? Porque hay una relación alta, yo se los decía en clase, hay una relación alta entre Clamidia y Neisseria. Se dice que todo paciente con Clamidia seguramente tiene Neisseria por allí escondido, o al revés. Todo paciente con Neisseria seguramente tiene algo de Clamidia por allí escondido. Las pruebas básicas, ustedes recuerdan que para Neisseria, básicamente el diagnóstico con Gram podría ser rapidísimo y en buenas manos, en manos de expertos, con un microscopio óptico podemos llegar a la conclusión de que es positivo o no. Alejandro, ¿qué esperamos ver cuando buscamos Neisseria? Microbiología básica. Karen. Doctor, diplococos. Diplococos, muy bien. ¿Diplococos gran qué? Gran positivo. ¿Qué dice Alejandro? Negativo, doctor. Perdón, gran negativo. Ok. Muy bien. Sin embargo, pues nada, tenemos que hacernos hoy día de todas estas pruebas, de todos estos avances microbiológicos y que nos dan la posibilidad básicamente de llegar a resultados más rápidos, más reproducibles, poder estudiar grandes poblaciones en poco tiempo y convertirnos en centros de laboratorio de referencia, ¿no? Con mejor sensibilidad y mejor especificidad para cada una de las pruebas. Está bien, está chévere este artículo. Me gustó esa comparación que ustedes hicieron de los sesgos y de los sesgos en pros y contras.
y estaba bastante interesante. Listo, muchas gracias. Tercer equipo, por favor. El equipo de los primeros que me entregaron, que fue el equipo de, a ver, creo que fue el de Juan Peñalosa. Recuerden que tienen 15 minutos, por favor. Recuerden cámaras encendidas. Doctor, buenas noches. ¿Se logra verme? Estoy con la cámara encendida. Enciende tu cámara, por favor. Sí, estoy con la cámara encendida, pero creo que está demorando en activar. Ok, comenzó el tiempo, por favor. Ya te vemos. Ya, doctor, buenas noches y compañeros todos presentes. En esta ocasión vamos a presentarle el artículo que hemos escogido con mi grupo, que titula Diagnóstico rápido y visual de Neisseria gonorrhoeae usando la amplificación isotérmica mediada por bucle combinada con un biosensor basado en nanopartículas poliméricas en aplicación clínica. Es de la revista Frontiers, que fue publicada en el año 2021, realizada en la ciudad de Hangzhou, en China. Entonces, como introducción, primero vamos a ver las dos pruebas, ¿no? Primero, el método LAMP, que va a ser la amplificación isomérica mediada por bucle. Este puede amplificar de manera eficiente los genes Diana a una temperatura constante utilizando la polimerasa de ADN en poco tiempo, pero estos se deben analizar con técnicas muy especiales, con aparatos que requieren reactivos especiales y costosos, que a veces la gente, que es muy complicado conseguir. Entonces, para superar estos defectos, en los últimos años se ha aplicado una detección de ADN y proteínas, que es el biosensor basado en nanopartículas poliméricas, que estos van a tener características que van a ser específicas, van a ser sensibles, pero la contra sería que va a tener bajos límites de detección. Entonces, en el estudio actual que vamos a presentar, que va a ser una mezcla, ¿no? Un conjunto de la amplificación isotérmica mediada por bucle junto con el biosensor basado en nanopartículas poliméricas, ¿no? Esto se va a idear principalmente para una identificación simple, específica, sensible y sobre todo rápida para una visualización del Neisseria gonorrhoeae dirigiéndose al gen ORF1. Entonces, aquí vamos a tener una lámina, una imagen que en la parte superior el proceso de LAMP, de la amplificación isotérmica, va a comenzar con la liberación de ácidos nucleicos de la muestra clínica. Posteriormente se va a agregar una mezcla de reacción que va a contener los cebadores de LAMP específicos para la Neisseria gonorrhoeae y la enzima BST de la DNA polimerasa. Esta reacción se va a llevar a cabo a una temperatura constante y se va a producir una amplificación exponencial del ADN. Si es que este va a estar presente en la muestra. Y por último, esta amplificación se puede detectar visualmente mediante la aparición de una turbidez en la solución de la reacción. En la imagen, en la parte inferior de esta figura, vamos a ver que el biosensor va a utilizar nanopartículas de polímero recubiertas con un tinte rojo para detectar los productos del LAMP. Posteriormente, los productos de LAMP se van a unir a anticuerpos específicos y se van a mover a través de una tira de la nitrocelulosa. Y como resultado, si es que se detecta que está presente la Neisseria gonorrhoeae, van a aparecer dos líneas en la tira. Una línea que va a ser una línea de control, que va a estar a la mano derecha, es una línea. En la imagen, por favor. Ya. En la parte derecha de vuestra pantalla, esa va a ser una línea de control y una línea de prueba. Esto va a aparecer cuando esté presente la Neisseria. En cambio, si es que no se va a detectar la Neisseria gonorrhoeae. Perdón, la de control es la del lado derecho, ¿verdad? Sí, doctor. Mi compañera lo marcó con una C. Cierto, en las tres imágenes. Sí, la marcó con una C en las dos tiras. ¿Y por qué dices que va a ser positiva siempre y cuando Neisseria esté presente? Si es un control. No, en caso que nosotros encontremos una Neisseria gonorrhoeae, en esta muestra van a aparecer dos líneas, la línea de control y la línea de la prueba. Siempre va a estar presente la línea de control. Pero en cambio, si es que no vamos a detectar la Neisseria, solo va a aparecer la línea de control. Okay. Pero en cambio, si va a estar presente, sí van a estar las dos líneas activas. Ahora sí se entendió, no lo había explicado bien. Perfecto.
Ya, con todo este preámbulo, el objetivo de nuestro estudio va a ser analizar y determinar la eficacia sobre la amplificación isotérmica mediada por bucle mediante un biosensor basado en nanopartículas poliméricas que se va a utilizar para identificar la Neisseria gonorrhoeae en nuestras clínicas. El tipo de este estudio fue experimental, de validación de prueba diagnóstica, ya que se realizaron experimentos para evaluar la sensibilidad y la especificidad del método, y también porque compararon los resultados con los de otros métodos de diagnóstico existentes. En cuanto a los materiales y métodos, se recogieron muestras clínicas de 86 pacientes con sospecha de infección de Neisseria gonorrhoeae entre junio del 2020 y febrero del 2021. Una parte de los resultados se cultivó en agar de Taller-Martin y otra parte se usó para la identificación del ADN utilizando agentes liberadores. Y bueno, se hizo dos tipos de estudio, ¿no? Uno para la especificidad de la amplificación isotérmica mediada por bucle vinculada con biosensor sobre la Neisseria, que esta se evaluó comparando el ADN genómico de Neisseria gonorrhoeae con las plantillas de varias bacterias, hongos y virus. Y el segundo estudio fue para la confirmación de la viabilidad del ensayo de la LAMP con el biosensor basado en nanopartículas, que bueno, todas las muestras se detectaron simultáneamente usando un cultivo tradicional que va a ser el qPCR y el ensayo de LAMP con las nanopartículas poliméricas respectivamente. Sí, ya va. Dice, estas muestras se detectaron simultáneamente usando cultivo tradicional, coma. ¿Cuál es ese cultivo tradicional? Tú lo dijiste ahora. De ese mismo. ¿Cuál dijiste? El cultivo tradicional sobre la Neisseria, doctor. Ajá, ¿cuál es? En agar de Taller-Martin. Ok, perfecto. Ya, entonces hicieron simultáneamente unas muestras con el cultivo tradicional, porque mira lo que dijiste, usando un cultivo tradicional, como diciendo, que era la PCR cuantitativa y el ensayo LAMP. Pero no, estos no son cultivos tradicionales, el cultivo tradicional es el Taller-Martin. Ok, continúa. Entonces lo que están haciendo básicamente es tratar de validar una prueba, ¿verdad? Que es esta prueba LAMP, es lo que están tratando de hacer como parte del objetivo básico de este estudio. Y por supuesto hay algunas formas a través de la PCR cuantitativa con el uso de estos cebadores, que fue la primera parte que tú expusiste de esta mezcla de marcadores que te van a permitir hacer una amplificación real de los ácidos nucleicos de esta Neisseria. ¿Ok? Y todo eso se está comparando además con este famoso ensayo LAMP adicionalmente, ¿no? Entonces es un estudio que va a tratar de validar una prueba específica. Sigue. Jimmy Ramos, doctor. Ok. Bueno, siguiendo con la explicación, ahora les vamos a hablar sobre los resultados. Primero, para hablar de los resultados, primero tenemos que ver la confirmación y detección de la Neisseria gonorrhoeae. Para confirmar la validez del sistema de reacción LAMP, estos se monitorizaron usando indicadores de colorimétricos, ¿no? Y también se usó un biosensor basado en nanopartículas, estas fueron de polímero. Y en esta los resultados indicaron que el ensayo LAMP PNB, estos fueron usando cebadores LAMP, fueron validados para la detección confiable y rápida de Neisseria gonorrhoeae. En cuanto a la sensibilidad de la Neisseria gonorrhoeae usando el ensayo LAMP PBN, la sensibilidad del ensayo se determinó simultáneamente con diluciones en series de ADN genómicos, y también se usaron cepas, que estas fueron desde el 5 por 10 a la 4 hasta 5 por 10 a la menos 1 copias de Neisseria gonorrhoeae. En cuanto al tiempo de amplificación óptima para Neisseria gonorrhoeae en los ensayos LAMP, se recomendó que el tiempo de reacción LAMP podría ser de 40 minutos para que sea una detección clínica, ¿no?, de muestras, por lo que en todo el procedimiento de detección de la técnica LAMP, incluida la preparación de las plantillas del ADN genómico, como ya les dije, la reacción, el informe resultante, todo esto podría completarse, según el estudio que leímos, alrededor de 60 minutos, ¿no?, de 1 hora, más o menos. Y en cuanto a la especificidad de la Neisseria gonorrhoeae, con este ensayo de LAMP, la especificidad de la Neisseria gonorrhoeae en el ensayo
se probó con una cepa de referencia de Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Bueno, y el ADN genómico extraído de Neisseria gonorrhoeae de la muestra, este ADN genómico extraído presentó un resultado positivo, mientras que otras muestras donde no había Neisseria gonorrhoeae no se detectaron patógenos, ¿no? O sea, esto demostró que el ensayo LAM presenta una muy buena especificidad para Neisseria gonorrhoeae, ¿no? En cuanto a la evaluación del ensayo LAM en muestras clínicas, bueno, acá nos dice que se analizaron muestras de secreción genitales, como ya lo dijeron, ¿no? De un total de 86 sospechosos de Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Bueno, y para verificar este ensayo de LAM, todas estas muestras se analizaron simultáneamente con cultivos biotécnicos, ¿no? Y también con el ensayo LAM. Y bueno, y los resultados, bueno, en la imagen, puedes agrandarlo, la que está a la izquierda, creo que ya les explicó ya mi compañera, igual, para que vean bien. Como vemos acá, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver acá la determinación y la confirmación de los productos LAM del Neisseria gonorrhoeae. Y los productos del LAM, ¿no? Se analizaron con el indicador colorimétrico, ¿no? Que está en la A, vemos en la figura A, ese es el indicador colorimétrico, y el biosensor basado en nanopartículas de polímero, que sería la B, ¿no? Vemos esas 4 filas. Bueno, vemos 4 tubos, ¿no? Vamos a ver que el tubo 1 o el biosensor 1, los resultados fueron positivos para las cepas de referencia de Neisseria gonorrhoeae, sobre todo el ATCC 49926. Vemos que ahora que el tubo 2, bueno, el biosensor 2, estos fueron los resultados negativos, ¿no? Pero estos fueron para Chlamydia trachomatis. Vemos que el tubo 3, los resultados también fueron negativos de Neisseria meningitidis en la 3. Bueno, y la 4, como le explicaron, fue un control, ¿no? En sí, el control fue agua destilada. Y como dijo mi compañera, ¿no? TL vemos que es la línea de prueba y CL vemos que es la línea de control. Vemos que la línea de control se va a encontrar en los 4, ¿no? Pero la línea de pruebas solo se encuentra en el tubo 1, que es de Neisseria gonorrhoeae. En cuanto a la... ¿Puedes ir a la imagen, al cuadrito del lado, por favor? Bueno, como ya les dijimos, ¿no? Bueno, acá vamos a hablar que, como se le dijo, se analizaron un total de 86 muestras de secreciones genitales, presuntamente infectadas con Neisseria gonorrhoeae. Bueno, que estas se recolectaron, ¿no? En un hospital de mujeres de China, de Hangzhou, si mal no me acuerdo. Esto fue para verificar la variabilidad de N gonorrhoeae, ¿no? LAM. Todas estas muestras se analizaron simultáneamente con cultivos, ¿no? Tanto de qPCR y el ensayo de LAM. Bueno, y los resultados mostraron que 58 de las 86 muestras clínicas resultaron positivas para Neisseria gonorrhoeae, mientras estas fueron mediante los métodos de cultivo convencionales, ¿no? Y los resultados de los ensayos de Neisseria gonorrhoeae con la prueba LAM estos fueron consistentes con los resultados de las pruebas de cultivo, ¿no? Tradicionales. Y bueno, y el uso de qPCR solo encontró 55 resultados positivos. Como vemos ahí, bueno, estos datos nos sugerirían que el ensayo de N gonorrhoeae con la prueba LAM-PBN, bueno, estableció en el estudio actual, sería más poderoso para identificar a los pacientes con gonorrea, ¿no? ¿A qué pacientes? Específicamente a aquellos pacientes que estarían en las etapas iniciales de infección con esta Neisseria gonorrhoeae. También tenemos que tener en cuenta que, bueno, que en este estudio se utilizó el SPSS 230, que es un software para realizar un análisis estadístico, y acá lo importante es que se consideró que el P, o el valor de P, ha sido menor de 0,05. ¿Esto qué nos quiere decir? Que esto ha salido específicamente, bueno, estadísticamente significativo, ¿no? Ahora, también tenemos que tener en cuenta que el método LAM mostró una tasa de verdaderos positivos del 100% y una tasa de verdaderos negativos del 94.8%. Y también nos indica que tiene un 100% de especificidad, bueno, y una alta sensibilidad. Siguiente. Bueno, doctor, continuando con la exposición, soy Lisa Alexandra Puelles y vamos a ir con la conclusión. Bueno, el método LAM va a ser altamente sensible y específico al no requerir tanto de aparatos y reactivos costosos y que al realizarlo no va a durar más de 1 hora. Esto nos indica que es un método ideal para la detección confiable y rápida que sería de gran beneficio, sobre todo para las regiones que tienen recursos limitados.
Dentro de la discusión vamos a ver que el ensayo LAM va a combinar lo que es la amplificación isotérmica con un biosensor que va a estar basado en nanopartículas poliméricas. Este va a ser un ensayo rápido y va a ser económico y simple para la identificación de los gonococos en entornos clínicos en comparación con la microscopía, que puede producir resultados rápidos, pero que llegan a tener una baja sensibilidad, sobre todo en los pacientes que son asintomáticos, en donde la carga de gonococos va a ser muy, muy baja. El cultivo bacteriano se va a considerar como el estándar de oro para la identificación de este patógeno, pero requiere condiciones de crecimiento exigentes y mucho tiempo para el proceso de cultivo. Entonces, la tecnología de amplificación de ácidos nucleicos se consideran las pruebas principales para la identificación de gonococos, pero su uso en regiones de bajos y medianos ingresos va a estar limitado debido a que va a requerir de instrumentos que son costosos y expertos también capacitados en esto, ¿no? Entonces, la amplificación isotérmica se va a aplicar tanto para detectar muchos patógenos y se trata únicamente con lo que es la polimerasa ADN con una capacidad de desplazamiento de cadena y de amplificación isotérmica. Esta va a operar a una temperatura de 60 a 80 grados Celsius y en el estudio actual que estamos explicando se va a diseñar específicamente para un conjunto de cebadores de Neisseria gonorrhoeae del estudio LAM para poder identificar 8 regiones que van a estar del fragmento Diana. Este enfoque va a mostrar un alto nivel de especificidad para la identificación del gonococo y va a estar confirmado contundentemente con lo que es los ácidos nucleicos que van a estar extraídos de las muestras clínicas de Neisseria y otros patógenos. Entonces, como ya explicamos anteriormente, los resultados positivos se van a observar con el control positivo y las muestras clínicas de gonococos, pero los agentes distintos de Neisserias van a mostrar resultados negativos. Entonces, este ensayo LAM puede detectar lo que son los patógenos en tan solo 50 copias, lo cual va a indicar que es suficiente para el diagnóstico de gonorrea. Y para la detección de muestras clínicas, nuestro ensayo LAM va a ser muy sensible en comparación con lo que es el método qPCR. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que se utilizaron nanopartículas poliméricas como un material portador para la prevención del biosensor que va a estar basado en las nanopartículas, debido a la alta relación superficie-volumen y a la alta absorción y capacidad reactiva que presenta, ¿no? Y tiene también una buena biocompatibilidad y en su naturaleza va a ser fácil de sintetizar y manipular las nanopartículas poliméricas que van a ser nanomaterial más apropiado para utilizarlo como un biosensor. Entonces, estas nanopartículas se pueden detectar visualmente en la Neisseria productor LAM para tener un marcaje con biotina. Antifan en las tiras de este sensor de estas nanopartículas, ¿no? Entonces las dos bandas rojas como sí y las líneas, la línea prueba T y la línea de control van a aparecer en la tira, ¿no? Indicando así los resultados positivos, mientras que los resultados negativos solo se van a observar en la línea de control, como ya se mencionó anteriormente, ¿no? Entonces, el ensayo LAM va a tener un gran potencial para poder desarrollar lo que es un método de prueba en el punto de atención, para poder también identificar a pacientes con sospecha de gonorrea en entornos clínicos y especialmente en lo que son en regiones económicamente empobrecidas del mundo, ¿no? Como comentario final de nuestro ensayo, queremos recalcar, ¿no?, que la Neisseria gonorrhoeae va a seguir siendo un problema, sobre todo en las regiones que tienen bajos recursos o limitados como el nuestro. Entonces, por ello que se propone un nuevo método para poder tener la detección rápida y confiable de la bacteria Neisseria gonorrhoeae, causante de lo que es la gonorrea, ¿no? Este método de amplificación isométrica mediada por el bucle, vinculado con un biosensor basado en nanopartículas, es el cual va a demostrar una alta sensibilidad y especificidad en comparación con métodos de cultivo y de qPCR tradicionales, además también de efectuarse en un corto tiempo. Es por ello también que el método LAM va a ser una herramienta prometedora, sobre todo en regiones con recursos limitados, como ya mencioné, por ser de bajo costo y también por ser más accesible que las técnicas basadas por PCR. Gracias, doctor. Eso sería todo. Liz, en 2 palabras, enciéndame la cámara, en 2 palabras, dame dos frases con las que tú me puedas resumir todo lo que me dijiste en la discusión. Bueno, que... Ir completo lo que me acabas de leer allí de la discusión, con tus palabras. Disculpe, doctor, en 2 palabras, que no lo escuché bien. Ajá, en 2 oraciones. Dime rápidamente qué concluyes tú de todo este artículo con tus palabras, de todo eso que me dijiste, porque te aseguro que si ahorita yo te pregunto qué es el marcaje de biotina con antifam, seguramente tú no sabes qué es eso. Pero me dijiste que podía detectarlo visualmente con la Neisseria gonorrhoeae, etc. A mí eso no me importa. A mí me importa mucho lo que te quede a ti como conclusión. Es decir, dímelo tú con tus palabras. Claro, doctor, principalmente, ¿no?, que el estudio va a ser
como ya mencioné anteriormente, va a ser altamente sensible y específico. Y también es de muy bajo costo y también rápido, que solamente requiere de 1 hora para poder realizarlo. Es por eso que en comparación a los métodos de cultivo y a los PCRs, se recomienda lo que es este estudio LAM, por el mismo hecho de que es altamente sensible, específico, corto y económico. Muy bien, si tú fueras ministra de Salud de este país y tuvieras en tus manos las posibilidades de hacer algunos cambios importantes en la parte de laboratorios para poder llegar a diagnósticos más rápidos, más certeros y hacer anillos epidemiológicos, cercos epidemiológicos en las poblaciones, ¿tú recomendarías estas pruebas? ¿Crees que es factible que esto se pueda implementar en el país? ¿Qué te deja de aprendizaje el haber escuchado a 3 de tus compañeros presentar pruebas diagnósticas que son distintas a las que habitualmente ustedes solicitan en los hospitales públicos del país? Bueno, doctor, principalmente sí recomendaría esto porque no se requiere de equipos costosos y es rápido y al mismo tiempo es específico y sensible para el resultado. Entonces yo creo que sí sería factible para que sea una prueba de elección. Y si yo te digo que sí, que en general sí son costosos. Disculpe, doctor. Y si yo te dijera que en general la implementación de los métodos son costosos, los equipos son costosos, los reactivos son costosos. Estamos hablando de los 3 artículos que se presentaron hoy, a la luz de lo que todo el mundo presentó. Yo creo que, doctor, o sea, tendría que hacer un esfuerzo, ¿no?, para poder implementar esto, por el mismo hecho de que el estudio es prometedor. Tenemos que tener en cuenta también que se tienen que hacer no siempre más estudios para poder confirmar todo, para poder tener más especificidad, más sensibilidad, pero este nuevo método es rápido y confiable, entonces yo creo que haciendo un esfuerzo y hablando bien, entonces sí se podría hacer un buen método. Ok, bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí el día de hoy porque necesito avanzar con las clases y la semana que viene vamos a continuar con las exposiciones de lo que me faltaron, ¿ok? De los 2 equipos que me faltaron. Si se quiere, en gran parte, el objetivo de que ustedes lean artículos en uno, se están cumpliendo varios objetivos. Que ustedes sepan buscar en los, valga la redundancia, en los buscadores actuales que utilizamos para digamos, para buscar la información científica adecuada. 2, que tengan la información más actualizada, ¿verdad? Porque nada hago yo con que ustedes se lean cosas de hace 20 años atrás y eso no tiene sentido para mí. 3, que ustedes logren comprender la literatura en el idioma oficial de la literatura científica, que es el idioma inglés, y se vayan familiarizando con la terminología. 4, que aprendan que no lo que ustedes están viendo en este momento en los hospitales, en la universidad, etcétera, es la verdad verdadera. Es decir, existen otras cosas, existen otros métodos, existe otra tecnología. Mientras nosotros vamos creyendo que estamos avanzando, ya la tecnología nos está avasallando y ustedes tienen que saber realmente que hay cosas que son mucho mejores y que el mundo está avanzando a pasos agigantados. Y que ustedes tienen que aprender a tener esa semilla del conocimiento que les permita siempre, constantemente, estar buscando lo más innovador, lo más nuevo. Así como hoy día ustedes se están ayudando de la inteligencia artificial para sus clases, yo les aseguro, y para sus ensayos les aseguro, que de esta misma manera toda la humanidad se va a beneficiar de todos estos métodos nuevos que se están tratando de implementar y que se están tratando de validar. No quiere decir con esto que todos son beneficiosos, no, pero que se están haciendo algunas cosas por avanzar realmente en la ciencia y que van a ser sumamente beneficiosos en un futuro porque vamos a poder en muy corto tiempo poder llegar a diagnósticos certeros que anteriormente nos tardaban mucho tiempo. Por ejemplo, en tuberculosis a veces tenemos que esperar hasta 8 semanas para ver el crecimiento de bacterias que son fastidiosas y que además de esto crecen, son de crecimiento muy lento, como todo lo que es la familia de los actinomicetos. Sin embargo, hoy día, a través de la tecnología ExPERT o la tecnología BACTEC, pues, que trabaja con radioinmunoensayo, podemos obtener en horas
lo que anteriormente nos costaba 8 semanas para poder detectar. Entonces, ventajas, muchísimas ventajas. Desventajas también hay, porque sobre todo al principio, cuando se están implementando o no hay mucha oferta y hay poca demanda, seguramente los precios siempre van a estar muy elevados. Además de que vamos a tener que implementarlos, hacer convenios, buscar formas de hacer estrategias de comodato de los aparatos, compras de reactivos, etcétera. Algo que es muy importante es la capacitación de personal, no solamente para hacer como tal todo lo que es el preparativo y todo lo que es el trabajo en bench, que dice uno que es el trabajo de laboratorio, de ferretería de laboratorio, sino también quienes, los clínicos que logren o que logremos, incluyo, poder entender y poder hacer la expresión clínica de un resultado que nos está dando una máquina. Entonces, se están cumpliendo los objetivos de esta primera hora de investigación formativa. Voy a pasar ahora a mi clase, denme un minuto. Y habíamos quedado en la última oportunidad, habíamos visto herpes y habíamos entrado en papiloma humano. Permítanme un segundo. Habíamos visto molusco contagioso, ¿verdad? Sí. Ok. Permítame un segundo que mi máquina está súper lenta, no sé. 44. Vimos escabiosis, vimos... Y llegamos aquí. Ok, voy a compartir con ustedes. Llegamos a esta diapositiva, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Perfecto. Les decía que lo importante, básicamente, es poder tener conciencia, por supuesto, generar, digamos, valores y, por supuesto, la educación sexual que podamos recibir, no solamente en casa, sino reforzada en el colegio, en la universidad, y ustedes más aún, que van a tener la alta responsabilidad de ser los garantes de un servicio de salud público que cada vez lo vemos en mayor decadencia y que día a día estamos encontrando mayores dificultades porque las enfermedades de transmisión sexual, como se las mostraba en una diapositiva, son muy difíciles de controlar en el mundo, porque cuando usted tiene relaciones con una persona, está teniendo relaciones con la historia sexual de esa persona. Pero lo que se quiere básicamente es trabajar sobre todas las infecciones, que ustedes tengan la información de primera mano y que podamos hacer prevención primaria, secundaria y limitación del daño con la prevención terciaria. Vamos a hablar ahora de las ETS virales, pero ahora de las que tienen repercusión sistémica, es decir, de aquellas que van a afectar órganos y sistemas en cualquier otra parte del organismo. Y entre ellas vamos a hablar de la infección por citomegalovirus. El agente aquí pertenece a la familia del herpes virus, que es el herpes viride, es un ADN de doble cadena y por lo general genera procesos infecciosos primarios y secundarios con una epidemiología que tiene que ver con la etapa perinatal o con la etapa reproductiva. La transmisión de este tipo de agentes es a través de la vía sexual. Tiene dos fuentes principales de transmisión en cuello uterino y, por supuesto, a través del semen. Y existe, por supuesto, la posibilidad de infección de citomegalovirus durante el embarazo. Sin embargo, también tenemos el citomegalovirus puede ser causa de abortos recurrentes, ¿ok? En pacientes. Entonces, cuando ustedes tengan una abortadora habitual, no solamente piensen en toxoplasma, ¿verdad? En toxoplasmosis como causa de abortadoras recurrentes, sino en otro tipo de enfermedades que generan repercusiones sistémicas como el citomegalovirus. Generalmente, la infección por citomegalovirus, su clínica se presenta muy similar a la mononucleosis, pero en este caso va a estar inducida por citomegalovirus, cursa con sensación de astenia, de dificultad para hacer cosas, de cansancio, una astenia generalizada,
puede haber o no fiebre, puede haber aumento de ganglios, etcétera, ¿no? Y por supuesto, desde el punto de vista de laboratorio, vamos a tener cambios importantes allí con una característica fundamental que podemos tener una leucopenia con desviación a la derecha. Vamos a observar neumonitis intersticial, puede cursar uno con hepatitis granulomatosa, pueden hacer como complicación un síndrome de Guillain-Barré. Estos pacientes pueden a veces terminar, sobre todo se generan en pacientes que están inmunosuprimidos y pueden terminar básicamente estos síndromes de Guillain-Barré en paros cardiorrespiratorios, producto de la insuficiencia respiratoria, justamente que se produce en los cuadros de síndromes de Guillain-Barré. Estos son pacientes que muchas veces requieren asistencia ventilatoria en cuidados intensivos. También, si la afección es muy severa, puede haber una repercusión de del meningoencéfalo generando una meningoencefalitis, en cuyo caso la sintomatología va a ser totalmente neurológica y en el peor de los casos vamos a obtener una infección del músculo cardíaco que es conocida como miocarditis, que puede cursar finalmente con insuficiencia cardíaca congestiva y muerte del paciente. El diagnóstico de sospecha básicamente se va a establecer por forma clínica y corroborada mediante la determinación de inmunoglobulinas M para la infección primaria, o en los casos de que, por ejemplo, en esta abortadora recurrente, nosotros vamos a solicitar IgGs para las reactivaciones del virus, ¿verdad? Otras pruebas, como las PCR, el cultivo viral y la detección de antígenos en monocapa mononuclear en sangre, pueden ser también importantes para realizar, pero no son las primeras que realizamos porque se requieren de equipamientos un poco más digamos, sofisticados, tecnología mayor, etc. Entonces, muchas veces nos quedamos solamente con la IgG en los casos que estemos pensando en repercusión del virus. Es importante recordar que existe una asociación de este citomegalovirus con VIH y SIDA. Recuerden ustedes que la característica clínica severa se da en pacientes que definitivamente son inmunosuprimidos y que esta es una infección que puede tener un proceso de infección en el lactante, hijo de una madre inmune. ¿Okay? Se ha reportado hasta un 20% de infección congénita en hijos de madres seropositivas y existe en algunas oportunidades la infección congénita en el hijo de madres que no están hiperinmunes a este proceso. La infección, básicamente desde el punto de vista de su tratamiento, no se trata, a menos que existan signos o síntomas de enfermedad severa. Okay, en cuyo caso lo que tenemos que dar básicamente son los medicamentos de soporte que daríamos en cualquier terapia intensiva para soporte respiratorio, disminución de la posibilidad de coinfección con procesos bacterianos o meningoencefalíticos del sistema nervioso central, etc. En esos casos, para disminuir la severidad del proceso, tendríamos que utilizar antivirales como el ganciclovir. El manejo básicamente tiene que ser intrahospitalario, básicamente durante al menos 3 semanas, es lo mínimo, en pacientes que no están inmunocomprometidos. En aquellos pacientes que tienen inmunosupresión, el tratamiento de inicio debe ser seguido básicamente por tratamientos de mantenimientos, el cual debe mantenerse por más o menos un tiempo de 5 a 7 días, es decir, 5 días a la semana o la semana completa por al menos un mes. ¿Ok? Los criterios para la prevención incluyen básicamente evitar, evidentemente, la promiscuidad sexual y el empleo básicamente de preservativos como medidas de prevención parcial. Es que serán los mismos que se dan para pacientes, es decir, para el HIV, para la hepatitis B, etc. Es decir, todas las que tienen que ver con infecciones de transmisión sexual. Evidentemente, el lavado de las manos, el evitar el encapuchamiento de agujas. Tienen ustedes que tener mucho cuidado. Recuerden que ustedes más de una vez van a ver enfermeras y ustedes mismos como médicos que destapamos una inyectadora, lo van a ver mucho los anestesiólogos, por ejemplo, y van a cerrarlo y encapuchan directamente en sus manos. Esto es una de las principales causas de accidentes laborales para los médicos y enfermeras e estudiantes de medicina. Nunca se debe colocar el capuchón de la inyectadora tomado a las 2 manos. Para eso podemos hacernos de una bandeja, de una cacharra, de la mesa de mayo, etcétera, en donde podamos hacer el encapuchamiento de las agujas que han sido previamente utilizadas por cualquier tipo de paciente, ¿ok?
y el manejo básicamente del cuidado de todo el cuidado de las secreciones que sea con guantes. Las vacunas básicamente no han demostrado una gran utilidad dada la variabilidad observada con este tipo de virus. Es por eso que ustedes no ven realmente que tengamos dentro de los programas nacionales de inmunización el citomegalovirus como parte de nuestros programas ampliados. La hepatitis B es otra infección viral con repercusión sistémica. Disculpen que aquí hay un error. Repercusión es con S, ¿ok? Con repercusión sistémica. La gente, básicamente, es un virus, que es el virus de la hepatitis B, pertenece a la familia de los hepagnavirus, es un virus ADN con trofismo para causar daños hepáticos. La principal vía de transmisión, básicamente, es la vía parenteral, es decir, transfusiones sanguíneas, uso de inyectadoras, por ejemplo, en países industrializados, por ejemplo, en Europa, digamos, en Reino Unido, Portugal, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, durante muchos años se usaron drogas, ¿verdad?, que no eran inhaladas, no eran en polvo, no eran inhaladas, no eran fumadas como de repente la marihuana, sino que eran inyectadas, como los opioides. Y ellos se pasaban, digamos, las agujas entre uno y otra de las personas que se estaban drogando. Y eso generó en los años 90 grandes problemas porque teníamos muchos pacientes con hepatitis B, muchísimos problemas con ¿cómo se llama?, enfermedad de transmisión sexual, cuya forma de transmisión era la parenteral, incluyendo HIV. La gran importancia de esta infección es que puede causar básicamente daños importantes a nivel crónico, como lo que se llama cirrosis hepática, ¿verdad? Que no necesariamente se da por la cirrosis alcohólica, sino que hay otros daños importantes en el metabolismo de lo que es, o en la función de lo que es el hígado, con un proceso de inflamación crónica llamada cirrosis, que tiene una gran letalidad. Es decir, mucha gente que entra en esto o pasa a un estatus de trasplante o prácticamente, básicamente, va a morir, no solamente por la intoxicación básica que da el metabolismo, el primer paso de muchos agentes, no solamente tratamientos, sino enfermedades y tóxicos, incluso ciertos alimentos y ciertas drogas que tienen que ser metabolizadas a nivel del hígado para su posterior eliminación a través de las heces. Sin embargo, en estos pacientes pues vamos a tener una alta tasa de toxicidad y finalmente en muchos de ellos pueden culminar con cáncer hepático, lo cual se llama hepatocarcinoma o hepatitis fulminante. Solamente el suero, el semen y la saliva se han demostrado como potenciales vehículos para este proceso infeccioso. En la actualidad tenemos múltiples hepatitis, ¿verdad? Conocemos la hepatitis C, la hepatitis B, A, C, D, E, F, y hay otras múltiples que están cada vez con el advenimiento de las nuevas técnicas de biotecnología y moleculares y genéticas, cada vez se están conociendo o dando a conocer nuevos agentes virales, o mejor dicho, nuevas mutaciones del virus de la familia de los hepagnavirus que van dando origen a nuevas hepatitis. Entonces la hepatitis C, en este caso, es un flavivirus cuyo genoma va a estar constituido ya no por un ADN, sino por un RNA, un ARN, ¿verdad? Un ácido ribonucleico. Al igual que el virus de la hepatitis B, muestra básicamente un trofismo, es decir, una gran afinidad por las células hepáticas y tiende este proceso a ser mucho más persistente en el tiempo, generando procesos graves porque nuevamente estos pacientes pueden llegar a casos de insuficiencia hepática, hepatitis crónica, hepatitis fulminante, hepatoscarcinomas, etc. La vía sexual, por supuesto, juega un papel primordial. Sin embargo, tiene un menor riesgo que, por supuesto, que la vía parenteral para lograr la transmisión. Pero este bajo riesgo no es tan real desde que el contacto repetido condiciona una transmisión que puede llegar al 40%. Es decir, que pudiera ser que en algún momento tenga una relación y a lo mejor no sea suficiente esa carga viral para infectarle. Pero es justamente la transmisión a través del contacto seguido lo que condiciona probablemente este estatus de transmisión. Y que sea considerado hoy día como también como una enfermedad de transmisión sexual, a pesar de que la vía parenteral es la más común. Como les dije, los drogadictos, personas que utilizan hemoderivados con relativa frecuencia, por ejemplo, pacientes con leucemia, pacientes que tienen insuficiencias renales crónicas terminales, que constantemente tienen que ir a máquinas de diálisis y que sus riñones no generan
procesos de hematopoiesis importantes, o pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia medular, tienen que ir constantemente a transfusiones sanguíneas. Y recuerden que en muchos de nuestros países no tenemos todos los reactivos necesarios para poder hacer un mejor análisis de estos hemoderivados, estos concentrados globulares o de sangre completa que van a ser colocadas en nuestros pacientes. Los pacientes que requieren hemodiálisis, pacientes que requieren estar hospitalizados por largos periodos de tiempo, personal de laboratorio, personal de salud, todo el que trabaje con sangre humana. Es decir, que nosotros somos personal de riesgo. Y dígame, por ejemplo, los ginecobstetras, terrible. Nosotros constantemente, ¿cuántos de ustedes no se han llenado de sangre cuando estamos atendiendo pacientes en un parto, por ejemplo, ¿no? O cuando estamos haciendo una revisión manual del útero, o cuando estamos haciendo revisión de si hay un desgarro, o cuando tenemos que introducir nuestra mano completa para poder generar un globo de seguridad epinar en los casos de atonías uterinas. Entonces hay medidas salvadoras que nos llevan a que nosotros seamos personal de riesgo para este tipo de enfermedades, ¿ok? Los odontólogos, por ejemplo, que tienen que acercarse tanto al paciente y trabajar directamente con estas fresas dentales que salpican el agua, que esa agua va contaminada con saliva, sangre, que muchas veces, si ellos no usan tapaboca y sus pantallas protectoras, muy probablemente esa puede ser una vía de infección para este tipo de pacientes. La transmisión ocurre más frecuentemente en las parejas sexuales que, por supuesto, a otros miembros de la familia, y esto tiene que ver por el contacto directo que ya yo les hablaba, y los porcentajes de infección son muy, muy elevados, sobre todo en grupos femeninos de prostitución y en grupos de homosexuales, sobre todo homosexuales masculinos. ¿Ok? ¿Cuál es la clínica? La clínica viene dada por en cualquiera de los virus que les acabo de decir que generan hepatitis. Cualquiera de ellos puede dar una sintomatología parecida a las hepatitis agudas que ustedes conocen. Recuerden que la hepatitis A no es de transmisión sexual, sino que es fecal oral. Es decir, es la contaminación de los alimentos con heces de personas que están altamente contaminadas y que ustedes finalmente a través del no lavado de las manos, de la ingesta de alimentos que están contaminados, la comida en la calle, etcétera, las moscas, etcétera, pues pueden ser transmisores fácilmente de este tipo de hepatitis. Pero las demás hepatitis que hemos venido hablando son básicamente de transmisión sexual y algunas de ellas con más porcentaje a través de la vía parenteral. El periodo de incubación de la hepatitis B, por ejemplo, es de 2 meses hasta 110 días aproximadamente. Alrededor hasta el 20% de estas pacientes pueden presentar un eritema maculopapular, pueden presentar como si tuviesen una urticaria sin serlo, pueden presentar artralgias, que son los dolores en las articulaciones, o artritis, es decir, con inflamación. Algunas veces puede generarle fiebre, astenia, como en los casos de las hepatitis básicas, poco antes de la presentación de los síntomas propiamente dicho. Una vez que los síntomas realmente se presentan, estos pacientes pueden presentarse astenia, fiebres, debilidad, decaimiento, pérdida del apetito, anorexia, y en algunos inclusive tomar estas coloraciones histéricas que vienen dadas por el aumento, las modificaciones en las enzimas hepáticas y los aumentos en las bilirrubinas. Es característica además la afección simétrica, es decir, si me duele esta rodilla, pues la otra también simétrica de las articulaciones pequeñas y grandes. Y los síntomas básicos pueden ser muy cortos, pueden durar hasta alrededor de 10 días o tan corto como 2 días. Y muchas veces pasan luego desapercibido. Y no es sino a partir del tiempo en el cual muchas veces hasta por casualidad o porque en el trabajo se los exigen o en la universidad se los exigen o cuando se hacen alguna valoración anual, se dan cuenta de que son portadores de este tipo de hepatitis. Sin embargo, no todo el mundo se le presenta y tiene esta misma suerte. Hay pacientes que desde el principio van a generar un proceso que se llama hepatitis fulminante, en el cual es la forma más severa de la enfermedad que viene acompañada con una insuficiencia hepática grave y rápida, de progreso rápido, que se acompaña además de encefalopatías. Este tipo de pacientes realmente muy pocos salen de esta afección, tienen una alta mortalidad. Algunas veces la muerte incluso ocurre antes de que se presente los procesos ictéricos, ¿ok? La ictericia, a 50% de ellos entre los 10 días iniciado el cuadro y hasta el 75% mueren a las 3 semanas. Entonces, realmente es una enfermedad que es prolongada, que es preocupante y que en algunos casos
podemos tener pacientes que hacen un proceso hepático de forma prolongada, en la cual ya no es una fulminante, sino que van teniendo poco a poco un desmejoramiento, una pérdida de la calidad de vida de estos pacientes, porque en una forma prolongada van a tener alteraciones físicas de laboratorio que pueden persistir muchos meses, inclusive hasta un año o más, y que solamente de hasta un 5% de los casos pueden tener un comportamiento que dure alrededor de 3 a 4 meses. Pero en la mayoría son hepatitis prolongadas que pueden durar más de un año. Esas formas crónicas se dividen en dos grupos: las crónicas persistentes, que es en las cuales el paciente normalmente muestra aparentemente un buen estado de salud, pero tiene elevaciones intermitentes o recurrentes de las transaminasas, pero no tiene ictericia. Esta es una forma crónica persistente, ¿ok? Y en la forma crónica activa, los pacientes tienen, sí o no, pueden tener un proceso ictérico crónico, episodios intermitentes con o sin ictericia. El pronóstico de los pacientes, de este tipo de pacientes, es bastante variable. Tienen una mayor posibilidad de que su enfermedad pueda avanzar a cirrosis, y algunos tienen llegar a insuficiencia hepática, que finalmente es lo que los mata, ¿ok? El tratamiento pareciera que estamos obteniendo buenos resultados con la administración de algunos retrovirales y de algunos antivirales, como la lamivudina, pero recuerden que estos medicamentos, en la medida en que han ido saliendo nuevos antivirales, digamos que la CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades Infecciosas, ha ido cambiando los distintos protocolos sobre todo porque se han conseguido que algunos antivirales que se recomendaban hasta hace poco tiempo están generando mayores efectos tóxicos que lo que pudiera generar la enfermedad, y esto de alguna manera ha hecho que se consigan nuevos antivirales y con menos efectos secundarios, ¿ok? Adicionalmente a esto, tenemos el uso de algunas interleuquinas y algunos interferones, como el interferón alfa, que parece estar dando algunos buenos resultados en estos casos. Por supuesto que tenemos algunas formas de prevenir, como el caso de la hepatitis B, el uso de la vacuna, en las poblaciones sobre todo con alta prevalencia, en las cuales se justifica básicamente incluso desde el nacimiento, sobre todo los hijos de padres con hepatitis B. Sin embargo, realmente eso tiene también que ver por la transmisión a través de los fluidos corporales, o incluso durante el amamantamiento de pacientes positivas. Con la succión se hacen pequeñas grietas que pueden generar succionar sangre, ¿ok? Pequeñas grietas en la piel de la madre. Las medidas más importantes es la educación para la salud. Sin embargo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con educación sexual va a ser muy importante, y por supuesto todo lo que es el tema del uso de las jeringas, sobre todo en pacientes de alto riesgo, sobre todo en los casos de pacientes que utilizan drogas sistémicas, ¿ok? Básicamente, todos deberían estar vacunados, por cierto, todos ustedes y yo estoy vacunado contra hepatitis B, pero todos ustedes ya deberían estar vacunados contra hepatitis B, si no es que ya lo están, porque somos personal de altísimo riesgo para hepatitis B. Ustedes van a ser primeros ayudantes en intervenciones, ustedes van a ser principales en atender partos, en corregir abortos, en examen de pacientes, en las emergencias médicas cuando tienen que suturar pacientes que vienen de la calle que ustedes ni siquiera conocen, recibir en las emergencias médicas accidentes de tránsito, etc. Entonces, tienen que tener ya la vacuna. Si no la tienen, vayan lo antes posible para que el sistema público de salud les coloque su vacunación. Desde el punto de vista epidemiológico, básicamente el saber que existen otras enfermedades virales, como el caso el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, el cual básicamente va a pertenecer a los retrovirus, que son virus que tienen un tropismo por los linfocitos de las células T del organismo, por supuesto. Es transmitido prácticamente en su globalidad por el contacto sexual. También puede ser por exposición directa a la sangre o a nivel de las agujas, o cualquiera de sus productos derivados. Y en forma perinatal de madre e hijo a través de lo que llamamos la transmisión vertical. El grupo de edad que está más afectado, se decía anteriormente que era el de 25 a 44 años de edad, que tenía que ver básicamente con la edad, digamos, económicamente productiva, pero también en la edad con mayor actividad sexual.
y, por supuesto, durante la etapa reproductiva específica de la vida. Sin embargo, en la actualidad se sabe que todos estamos expuestos, que no hay una edad realmente de mayor riesgo. Todas las edades están en riesgo para el proceso de inmunodeficiencia humana. Bueno, esta es una noticia vieja, pero básicamente, fíjense ustedes que cuando se empezaba a hablar en nuestros países de VIH y de tener estadísticas que realmente a veces se quedaban cortas porque siempre en algunos países había o hay una interrupción de los boletines epidemiológicos, que son muy importantes porque son los que nos van a permitir seguir protocolos de manejos, tratamientos y de estudio de pacientes. Lamentablemente no se hablaba mucho de los números. Sin embargo, se sabe que en América Latina se calculaban 1,7 millones de enfermos, 54% de todos los casos del continente solamente se presentaban básicamente en América Latina, es decir, más de la mitad de la población infectada, y esto tiene que llamarnos la atención. Incluso para el 2005 se decía que en general había alrededor de 3 a 5 millones de personas que vivían ya con el virus. Imagínense, estoy hablando del 2005, ahora imagínense qué habrá pasado 17 o 18 años después, ¿verdad? Y eso va a ser la tarea para ustedes para la próxima clase. Me van a averiguar cuál es realmente la incidencia y la prevalencia de VIH como tal, de SIDA como tal, en el mundo, en continentes, en América Latina, en el Perú y en Cusco. Tienen 5 números que buscar. A cualquiera se los puede preguntar la semana que viene. Y de esos se hablaba en ese entonces que 3 millones, ¿verdad? Son latinoamericanos y caribeños, básicamente. Recuerden ustedes que nosotros tenemos, por ejemplo, Haití. Haití tiene, es decir, prácticamente comparable, Haití comparable prácticamente igual que Jamaica, a algunos países subsaharianos o africanos, surafricanos, que no surafricanos en general, sino africanos, en donde tenemos altísimas tasas de virus, ¿ok? Pero llama mucho la atención que gran parte de la población del mundo básicamente son latinoamericanos y caribeños. La clínica básicamente va a depender si usted tiene un portador asintomático o si usted ya tiene la inmunodeficiencia adquirida, porque va a ser diferente la clínica. Si nosotros tenemos, no todo el mundo que tiene HIV, que es portador del HIV, tiene SIDA. Recuerden que SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Un paciente que tiene HIV y SIDA consta de 3 fases fundamentales. 1, la pre-seroconversión o fase de infección primaria. Luego tenemos la fase de seropositividad o también llamada fase asintomática y la fase de la manifestación clínica de la enfermedad. ¿Cómo las vamos a diferenciar? Un paciente pre-seroconverso o de fase de infección primaria tiene un síndrome que es similar a la mononucleosis infecciosa con procesos linfadenopáticos generalmente persistentes, es decir, un paciente que se nos va a presentar con linfadenopatías muchas veces parecida a la rubiola, que generalmente da a nivel occipital y a nivel submandibular, submandibular, submentoniano y a nivel cervical, por ejemplo, pero también lo podemos conseguir en las articulaciones, en codo, en rodillas, en el cueco popliteo, etc. Muy parecida a la de la mononucleosis y generalmente tienen persistencia, pero cuando hacemos los exámenes de laboratorio vamos a encontrar una disminución de la cifra de los linfocitos, principalmente predominio de los CD4, ¿ok? De los linfocitos CD4. Se desarrolla básicamente hasta en mes y medio después de la infección, ojo, y se acompaña de una viremia con una carga viral alta. Es importante decirles que esto puede ocurrir y puede pasar inclusive casi inadvertido, porque un paciente que puede tener un poquito de astenia, pudiera tener un poco de fogaje, puede tener un poquito de dolor en los sitios donde le crecieron los ganglios, muchas veces ni siquiera consulta al médico, y como esto básicamente ocurre hasta 6 semanas después de esa relación, muchas veces las personas no toman en consideración estos tiempos cuando son sobre todo relaciones casuales y lamentablemente muchas veces no lo relacionan con enfermedad de transmisión sexual. Lo otro es que el cuadro puede durar 2 a 3 semanas, que en el paciente puede sentirse un poco decaído, pero a veces no le ponen ni atención y se resuelve espontáneamente. Estos casos son los que van a pasar a una segunda fase, que es la fase de seropositividad, que muchas veces son asintomáticos.
¿Ok? Ocurre alrededor de 2 meses hasta aproximadamente de 2 a 3 meses y puede durar sin enfermedad real, es decir, en forma clínica, hasta 8 a 10 años. Esto es lo que se llama básicamente un estatus de ventana, de ventana, ¿verdad? Del virus, de ventana viral, en el cual usted puede ser seropositivo y no manifestar la enfermedad, es decir, ser un portador asintomático, o puede estar en una etapa que no ha hecho la seroconversión todavía positiva, aun cuando usted sea portador. ¿Ok? Y pueden pasar incluso hasta 10 años para que pueda ser el inicio de la manifestación de la enfermedad como tal. Se caracteriza además esta etapa por una resolución de los síntomas. El paciente vuelve a quedar sin síntomas, ¿ok? Queda como si nada estuviera pasando, por una disminución básicamente en la carga viral, es decir, su carga viral, que era muy alta en la primera etapa de infección primaria, va a bajar en este tiempo, razón por la cual la persona se va a sentir normal o relativamente normal, y va a haber durante este tiempo una estabilidad de esos linfocitos T, básicamente de la célula CD4 positiva. Y no es sino en una última fase que puede pasar hasta 10 años o más, en la cual, y cuando digo más, pueden ser muchos más, porque esto va a depender básicamente del sistema inmunológico de esa persona, de cómo se cuide, de los factores medioambientales, de cómo es su alimentación, de si hace deporte o no, si consume alcohol, si consume drogas, etcétera, en el cual se van a presentar ya enfermedad clínica como tal, que puede manifestarse como clínicas neurológicas, pérdida de la memoria, modificaciones rápidas del humor, del sentido del humor, está contento y de repente llora, está contento y de repente está rabioso. Se puede confundir incluso con tumores o tumoraciones a nivel cerebral, cambios en la conducta. Por ejemplo, una persona que era muy risueña, era muy agradable y de repente es una persona completamente desconocida para ustedes, tengan mucho cuidado. Demencia, está muy asociada a demencia por desmielinización de la vaina, de la vaina o mielina de Schwann, que recubre todo lo que es los haces nerviosos, que son responsables de la neuroconducción, pero también de todos los procesos que se generan a nivel del cerebro, como la memoria reciente, la memoria pasada, el humor, la habilidad emocional, etc. Y todo esto pudiera estar relacionado allá al síndrome como tal de insuficiencia adquirida y disfunciones en la conducta, de las capacidades mentales y cognitivas de un paciente. Una persona que a lo mejor fue muy inteligente, fue brillante y de repente sus capacidades intelectuales pasaron. Mucho cuidado con esto. También manifestaciones digestivas como diarreas persistentes que no frenan con nada, diarreas a repetición, diarrea seguida, disminución de peso sin causa aparente, deshidratación severa sin causa aparente, diarreas que condicionan mala absorción de medicamentos y ciertos medicamentos, etc. Permítanme un segundo que tengo que marcar. Permítanme un segundo. En cuyo caso, cuando hay todas esas manifestaciones, digamos ya clínicas de persistencia, pues muy probablemente vamos a estar en presencia de algunos signos clínicos que nos pueden permitir pensar en que estamos ante un paciente que ya está haciendo el síndrome como tal y en cuyo caso es muy poco lo que vamos a poder hacer porque lamentablemente pues ya tiene el proceso como tal y eso nos va a llevar finalmente a generar esta triada que son las manifestaciones básicamente clínicas que se van a dar básicamente por manifestaciones a nivel del árbol bronquial, como los procesos de manifestaciones respiratorias, dificultad para respirar, enfermedad broncoobstructiva crónica pulmonar, pudieran cursar con neumonías a repetición, enfermedades asmatiformes o bronquiformes de algún tipo, sin ser asmático o asmatiforme, que se estén presentando de primera oportunidad con este tipo de pacientes.
También tenemos los procesos de evoluciones insidiosas, son pacientes que poco a poco van a ir deteriorándose, no, a veces no es de un solo golpe, sino que de forma insidiosa se van desmejorando. Y por supuesto, una de las peores, digamos, desde el punto de vista de evoluciones clínicas, es un cáncer de piel, básicamente que se llama el sarcoma de Kaposi, que es prácticamente una de las manifestaciones finales de este tipo de pacientes. Generalmente el diagnóstico de esto se llega no solamente por la clínica, sino a través de la biopsia de cualquiera de las lesiones que ustedes están viendo allí. Cuando ustedes tengan uno de estos pacientes que tengan signos mayores y signos menores del virus, como por ejemplo, en los signos mayores, la pérdida de peso de más del 10% sin causa aparente, diarreas de más de un mes, o fiebres de más de un mes, esas fiebres crónicas o de fiebres de larga data de origen indeterminado, las famosas FOD, o signos menores como por ejemplo la tos de más de un mes, que pudiesen enmascararse o hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis. Dicho sea de paso, muchos pacientes HIV positivos tienen tuberculosis positiva porque el bacilo de Koch puede haber quedado en forma latente en el organismo de una persona, ser un portador asintomático y no manifestarse sino en el momento de la caída de un proceso del sistema inmunológico, o una dermatitis pruriginosa, o herpes zóster a repetición, o candidiasis orofaringia a repetición. Siempre que ustedes vean este tipo de pacientes, nunca dejen de valorarle la boca, es muy importante. Todo paciente que ustedes vean, piensen o no en enfermedad de transmisión sexual, siempre acostúmbrense en revisar la boca. La mucosa oral es igual que los fondos de ojo, son, digamos, son como la luz del alma, son como la luz de lo que está pasando en el medio interno. Entonces, nunca dejen de revisarlo, al igual que en el varón, nunca dejen de revisar el surco válano prepucial. Siempre retraigan el prepucio o díganle al paciente que se retraiga el prepucio y siempre verifiquen el surco válano prepucial, que es una zona de infección por cándida típica de pacientes que están inmunosuprimidos. Un paciente diabético mal controlado es un paciente que juren lo que va a ser cándida en ese lugar. Un paciente con inmunodeficiencia adquirida, juren lo que lo va a hacer. Y además de esto, las linfadenopatías. No dejen de valorar, por supuesto, todas las cadenas ganglionares. Entonces, tenemos signos mayores y signos menores que cuando tenemos dos signos mayores unidos a al menos uno de los signos menores, ya esto hace el diagnóstico del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y queremos pasar de este tipo de situaciones en las cuales vamos a observar tumbas en las cuales familias completas han muerto por la enfermedad o parejas han muerto por la enfermedad, incluso siendo heterosexuales, ¿ok? Porque lamentablemente, pues ya hoy día no se considera que este tipo de enfermedades sean exclusivamente de un tipo de comunidad específicamente homosexual, netamente, sino que ya prácticamente es algo que puede ocurrir a cualquiera de nosotros. El diagnóstico fundamental de este tipo de enfermedades a través del método ELISA, pero básicamente a través de la reacción en cadena de polimerasa, que es la que se ha hecho mucho más común, y algunas técnicas que son, digamos, confirmatorias, como lo es el Western Blot, que es la muestra o es la prueba realmente confirmatoria para este tipo de infección. Las personas que tengan clases con otro docente, en un minuto ya pueden salirse. Voy a hablar solamente de la transmisión vertical rápidamente y lo demás va a quedar para la semana que viene. Recuerden ustedes que este virus puede básicamente transmitirse a través de la vía transplacentaria, lo que se llama la vía vertical. Depende básicamente de la carga viral materna, que esté por encima del 15%, y se produce en cualquier momento de la gestación, sobre todo al final del embarazo o en el periparto. ¿Ok? En el periparto, ¿por qué? Porque a través de la leche materna, no tanto por la leche materna, sino por la succión y el resquebrajamiento o la fisura que se pueden generar básicamente y la salida de sangre a través de esa vía en el momento de la succión, pero también en el momento del pinzamiento del cordón, en el momento de traer al feto al mundo. En muchos países está proscrito el parto vaginal de pacientes con HIV positivo porque se dice que por la vía cesárea se pudiera tener mayor control de la vía de la transmisión vertical y menos exposición del personal que atiende, porque generalmente nosotros atendemos con una vestimenta, una indumentaria completa que nos protege mucho más que cuando hacemos una cesárea básica. Además de que estas pacientes, yo prefiero a veces operar o atender este tipo de pacientes que a una paciente que me llega de la calle que no está controlada.
¿ok? Que muchas veces la gente le tiene miedo a intervenir este tipo de pacientes, y yo digo que, bueno, que realmente es un poco de desconocimiento o mucho desconocimiento, porque en realidad si yo sé que voy a operar a un paciente con inmunodeficiencia humana, por lo general son pacientes que fueron diagnosticados durante el embarazo, que llevan un buen control prenatal y que ya deben tener las drogas antivirales o los protocolos de retrovirales previos incluso a las horas previas a la cesárea, 4 a 6 horas antes de la cesárea, que me disminuyan al mínimo la carga viral, con lo cual estoy disminuyéndole la posibilidad de transmisión vertical al feto y la posibilidad de que alguno de mi personal, e incluso yo como médico, como especialista, pueda contaminarme. Entonces, estas pacientes llevan a las mesas operatorias ya sea de 4 bajos y, por supuesto, que existen algunos factores obstétricos, como les dije, no todos los países lo hacen de esa manera, pero muchos, la gran mayoría de los países preferimos las evacuaciones uterinas vía alta porque podemos controlar todos los factores que eviten la transmisión al feto, la transmisión al personal. Y por supuesto existen otras condiciones obstétricas como la RPM prolongada que aumentan la posibilidad de transmisión vertical, el parto vaginal como ya se los expliqué o cualquier otra maniobra invasiva. El tratamiento fundamental debe ser básicamente contra la viremia y debemos estar constantemente determinando las subpoblaciones de linfocitos CD4 y CD8 a través de los controles linfocitarios que debemos hacer durante todo el tiempo de uso de los antirretrovirales, que normalmente son los inhibidores de la transcriptasa inversa, los no nucleócidos como la nevirapina y el efarivex. Y además de esto, algunos análogos de los nucleócidos como la sidobudina, la salcitovina, pero básicamente la lamidubina y la sidobudina, la primera y la última, sidobudina y la lamivudina son las más utilizadas en los protocolos internacionales, al igual que el ritonavir y el nelfinavir, que son inhibidores de las proteasas. Entonces, básicamente recordarles que cuando hablamos de sexualidad, las mujeres normalmente son mucho más tiernas, siempre piensan en el amor, en las palabras bonitas, en lo que escuchan, etc. Y el varón casi siempre piensa en el amor como sexualidad. Pero realmente qué bonito fuera que todos pensáramos en el amor realmente con este corazón al revés, en donde todos tuviéramos la posibilidad de ser fieles, ser leales a nuestra relación, ser monógamos, estar comprometidos con nuestra relación y, por supuesto, cuidarnos y cultivar nuestro templo, que es nuestro organismo. Entonces, eso va a depender mucho de nosotros, porque ustedes pudiéramos hablar horas y horas de la enfermedad, pero si no hay una conciencia que es personal, de cuidado personal, pues lamentablemente nunca vamos a tener la posibilidad de frenar este tipo de enfermedades. Con esto voy a frenar en este momento la clase de hoy, agradeciéndoles a todos por haber acudido hoy miércoles santo y recordarles que nos queda el resto de la semana para cumplir con nuestros propósitos y con nuestras responsabilidades como buenos cristianos, como buenos ciudadanos del mundo, para aquellos que no sean católicos, pero que crean en un Dios. Así que, bueno, les agradezco a todos haber participado en la noche de hoy. Si hay alguna pregunta o algún comentario. Perfecto. Entonces, ya saben. Doctor. Ajá, adelante, Harold. Doctor, disculpe, soy Harold Guzmán Delgado. Me va a disculpar, no podía conectarme a clases porque tuve un percance en casa, no había luz. Sí, ya lo leí, ya lo había leído. Muchas gracias por haberlo escrito. Vas a aparecer tardío, pero vas a aparecer. Ya, doctor, muchas gracias. Genial. ¿Alguien más? Si no hay nadie más, no veo ningún comentario aquí, no entraba mi señal. Sí, doctor, el micro no prende. Por favor, presente, perfecto. Si no hay más nada, recuerden ya cuál es la tarea. A cualquiera se lo puedo preguntar la semana que viene. E igualmente le voy a enviar a través de la señorita Liz un link para que revisen el tratamiento actual de la paciente en trabajo de parto, embarazada, para este tipo de enfermedades y para las otras enfermedades que ya hemos visto a través de la página del link del CDC para enfermedades de transmisión sexual 2021. Que tengan todos una feliz Semana Santa, cuídense muchachos y nos vemos la semana que viene, el día lunes. Feliz Semana Santa. Gracias, doctor. Gracias, doctor. De igual manera, doctor, gracias. Hasta luego, que estén muy bien todos. Gracias, doctor. Hasta luego.